Bona tarda, benvinguts de nou a las jornadas del Día del Paganismo. Bienvenidos de nuevo. Les recuerdo que tenemos que tener los móviles en silencio, por favor, para no interrumpir las ponencias. Si tienen que salir de la sala, por favor, intenten hacerlo en los descansos entre cada ponencia, también para no sacar de la concentración a la persona que está hablando y para no hacer ruido. Y bueno, a continuación vamos a empezar la tarde con Gaia Soler. Ella es alta sacerdotisa del Coven de Kerrithwell, de la tradición de la Wicca Greencraft, y ella ha venido desde Madrid para hablarnos de historia y evolución de la brujería. Un aplauso, por favor, para Gaia. ¿Me escucháis todos? Sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bueno, pues os voy a contar una pequeña historia. Cuando me dijeron de dar la conferencia, pues yo pensé un tema que pudiera ser interesante y dije, bueno, pues la historia y la evolución de la brujería puede ser un tema bastante interesante. Cuando me dijeron que teníamos media hora, casi me da un 5, porque dices, ¿cómo resumo toda la historia en media hora sin dedicarme a hacer ciertos... simplemente enumerar o esquemas que podrían ser verdaderamente aburridos. Vale, perfecto. Intentaremos acercar un poco más el micro. ¿Se escucha mejor así? ¿O me acerco yo más al micro? Ahí. Ya está, perfecto. Bien, pues el tema es que este verano pues me fui unos días a Sigüenza y coincidimos con una... ¿Cómo se avanza esta aquí? Con una procesión muy curiosa que sale la Virgen por la noche, y cuando ves la Virgen que sale en esa procesión, es una Virgen de talla románica, y la verdad que es una Isis entronada. La imagen es una Isis entronada con todas las características que tiene. Estuvimos viendo por allí los museos, las vaquitas que llevan y cómo llevan a la Virgen en procesión y por la noche. Y de pronto eso me recordó algo que teníamos aquí, y es las procesiones de Isis, cuando sacaban la barca de Isis para llevarla al Nilo por la noche, con las luces, las sacerdotisas bailando, cantando, toda la parnafernalia, y dices, han pasado más de 5.000, 6.000 años y seguimos repitiendo los ritos, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Le hemos cambiado el nombre al símbolo, le hemos cambiado la imagen al símbolo, pero al fin y al cabo seguimos haciendo lo mismo. Mi sorpresa, o lo que a mí me llamó mucho la atención en aquella procesión, y que para mí hay una diferencia entre un rito y otro, es que cuando las sacerdotisas iban bailando, iban conectando con la energía de la diosa, iban conectando con el mundo espiritual, iban concentradas en lo que iban a hacer, porque era una labor muy importante, era algo que hacía que su mundo siguiera funcionando. Y en cambio las personas que iban en aquella procesión, sobre todo las que iban abriendo en cabeza, que eran 3 mujeres las que abrían la cabeza de aquella procesión, ellas iban hablando de sus cosas tranquilamente, de que si la vecina de no sé qué le había pasado no sé cuántos, que se había ido a ver a la cuñada al hospital, y decías, no estaban metidas en el rito, ni siquiera estaban metidas en el rito, era un acto social, una serie de cosas, es decir, el rito ha cambiado. Y eso me dio pie a pensar una serie de cosas, es decir, a lo largo de la historia nosotros tenemos, o pensamos la historia como un continuo, como un todo continuo, y cuando hablamos, por ejemplo, de la brujería, yo pienso que mi brujería es como la brujería que hacían los chamanes, o como la que hacían en la época de las cavernas, y no nos damos cuenta que en la historia hay ciclos, hay rupturas, hay reencuentros, hay reinterpretaciones de las cosas, y también me dio por pensar algo interesante en este sentido. En mi familia ha habido brujería pues desde ni recuerdo. Yo por lo menos la primera persona con la que yo recuerdo que en mi familia
que hacía sus cosas, no lo llamaba brujería, era mi abuela. Y yo veía que mi madre hacía sus pequeños rituales, sus pequeñas magias de cocina o casera. Y yo le preguntaba a mamá, ¿y tú por qué haces eso? Y ella, pues lo hacía mi madre. Pero yo tenía una sensación de que detrás de lo que hacía mi madre había algo más. Y bueno, pues yo me he puesto a investigar, he puesto a buscar. Evidentemente la brujería que yo hago y el concepto de brujería que yo tengo no tiene ni nada que ver con la brujería que pensaba mi madre, ni con la brujería que pensaba mi abuela. Ya no digo mis tías o... Si en un tramo familiar tan corto de 3 generaciones los conceptos de brujería han cambiado, ¿cuánto no más en tantas generaciones? Y a pesar de ello continuamos haciendo los mismos ritos, continuamos haciendo las mismas cosas y continuamos haciéndolo de manera similar, pero lo que hacemos es reinterpretar constantemente los símbolos. Cambiamos los símbolos, la cultura en la que yo vivo, las necesidades que yo tengo, la tecnología con la que estamos rodeados no tiene nada que ver con la que hace 50 años y no sabemos la tecnología que podían tener en la edad de las cavernas. Y seguro que tenían tecnología, diferente a la nuestra, pero la tenían. Entonces, ¿cuál es el nexo común de toda la brujería en la historia? Realmente no es las herramientas, no es la forma de ver el símbolo, sino el símbolo mismo que somos nosotros, el ser humano, el conocernos constantemente, el reinterpretarnos constantemente y el buscar saber más de nuestro entorno y saber más de nosotros mismos. Es muy curioso porque cuando nosotros buscamos, por ejemplo, para definir, porque claro, otra de las cosas que me planteé cuando empecé a decir, yo me he venido muy arriba con el título, pero ahora tengo que llenarlo de contenido. Y digo, se me está quedando muy grande esto, tengo que definir brujería. Ya solo para definir lo que es la brujería podíamos tardar 3 conferencias y media. Te das cuenta que cuando buscas términos de brujería, no es la misma la visión que tiene de brujería lo que podrían tener un chamán en África que un chamán en la época de las cavernas, y ya tenían su concepción de magia, de brujería, que el concepto de hombre medicina que podemos tener en las tribus norteamericanas o en los chamanes del Tíbet. Es decir, todas estas cosas, yo he ido buscando fotos que ilustraron un poco estas ideas de ver cómo en cada tiempo o en cada momento y en cada lugar tienen su concepto diferente de brujería. Si vemos todas estas fotos, lo que vamos viendo es algo muy, muy curioso, y es que a pesar de la distancia, muchas veces en el tiempo, la distancia en cuestión de culturas y la distancia en ciertas matices, si vemos esa cara de los chamanes, todos tienen algo en común. Todos esos brujos tienen algo en común. Ellos comparten ese secreto de estar entre mundos. Y es muy, muy curioso porque cuando tú te vas a buscar, yo tuve la curiosidad y digo, vale, yo más o menos sé lo que es la brujería o lo que es la brujería para mí, pero voy a ver cómo la definen, de dónde viene el concepto de brujería. Porque en inglés sabemos que witch viene de una palabra anterior que significa sabio, conocemos muy bien el concepto, sabemos cómo en francés, sorcier, de dónde viene del latín, pero ¿y la palabra brujería, que es la nuestra? Y es curioso que nadie sabe de dónde viene esa palabra. Es un misterio. No hay ninguna palabra que no viene del latín, no hay ninguna palabra que defina, y la primera palabra con la que nos empezamos a encontrar, curiosamente, es una palabra en catalán, bruixa, que también nos la encontramos en el galego. Es decir, es muy curioso que la primera palabra similar a bruja es bruixa, y de brujería, bruxería. Tenemos ahí un poco ese concepto, pero no se sabe. Los expertos lingüistas barajan que podría ser que este término viniera del íbero, pero como no conocemos cómo es el íbero, pues tampoco se puede afirmar que sea una palabra íbera, pero por las raíces podría serlo.
Con lo cual, si no sabemos de dónde viene el término brujería, ¿qué es la brujería? Porque yo cuando oigo y escucho de otras tradiciones hablar de su tradición, hay muchas cosas con las que me identifico. Y me identifico con sus ritos y me identifico con muchas formas que tienen de ver las cosas, pero no es mi brujería, es diferente. La Wicca, hoy en día la llamamos Wicca. Si escuchamos a Max Sander o a los Farrad al principio, o de hecho leemos libros de Gardner, ellos nunca hablan de Wicca, hablan de brujería y de la antigua religión. Pero tampoco podemos hacer una antigua religión y decir, bueno, es que yo estoy aquí y puedo tender un hilo continuo hasta la época de las cavernas, porque la historia no funciona así. Pues sabemos que las sociedades tienen un momento, un auge y tal, y después se terminan. Cuando hablamos de Egipto, yo muchas veces pregunto, cuando alguien me dice, ¿de qué Egipto estamos hablando? ¿De la primera dinastía? ¿Del Egipto ptolomaico? ¿De la época de la invasión de los romanos? ¿Del pre-Egipto antes de que se junten los dos reinos? Es la misma cultura, es la cultura egipcia, pero no es lo mismo la cultura en Egipto de las primeras dinastías a la cultura ptolomaica. Ha habido todo un desarrollo, ha habido incluso una pérdida de información, ha habido un intentar rescatar lo que era la cultura egipcia. Si hablamos de la cultura egipcia, ya no digamos de la época de las cavernas o de otras cantidades de pueblos que han tenido una relación chamánica, es decir, no es lo mismo los pueblos o la cultura chamánica, donde el mundo espiritual y el mundo de los espíritus era una cosa real y cotidiana, y ahora, bueno, es que eso del mundo de los espíritus depende de con quién diga, espérate a ver si me van a tratar de chalada, porque si tú ves espíritus y hablas con los ancestros, a lo mejor tienes que pasarte por el psiquiatra, ¿no? Eso es un poco lo que hoy nos encontramos, y en cambio el chamán solo era una persona que tenía quizás a lo mejor un poco más de talento que los demás para comunicarse o como yo digo, conocía idiomas. No todos tenemos la posibilidad de hablar muchos idiomas y claro, pues de vez en cuando necesitamos un traductor. Pues el chamán era un poco eso, era el traductor del mundo de los espíritus, pero todo el mundo tenía contacto con el mundo de los espíritus, no era una cosa extraña que te hablar, entonces consultabas con el chamán a ver si he entendido bien, no vaya a ser que es que la traducción, como yo no domino muy bien el idioma, me haya equivocado. Pero el chamán solo era una parte del conjunto, que las ceremonias las hacían todo el mundo, era toda la comunidad los que vivían. En Egipto pasaba lo mismo, es decir, cuando pasamos de los pequeños grupos donde el chamán y demás y empezamos a tener una cierta especialización, pasamos a la cultura de templo. Ya están los sacerdotes que ya se preparan para ello, ya tienen una formación, ya tienen un conocimiento, y el pueblo llano que participa en sus ceremonias particulares, pero los ritos ya son más vistosos, son más amplios, y hay una parte privada para los sacerdotes y una parte pública. Cambia el concepto. Y ha cambiado la magia, ha cambiado la brujería, entre comillas, porque en esta época no podemos hablar de brujería, no existe ese concepto que hoy tenemos de brujería. Entonces, ¿cuándo nace la brujería? ¿En qué momento nace el concepto de brujería y cómo? Porque nosotros tenemos, en aquellas épocas más remotas o más antiguas, si vas, o por lo menos a los que más podemos conocer, en Siberia estaban los chamanes, que es de donde hemos retomado esta palabra, pero los celtas tenían a los druidas y tenían a los bardos y tenían a sus vates y demás. En las civilizaciones que eran más polis y más ciudad tenían los templos, los sacerdotes, tenían, y como mucho de vez en cuando estaba esa magia o esos ritos que hacían los civiles, por decir de alguna manera, las personas que no tenían acceso al templo y tenían que hacer, y bueno, pues a veces no estaban bien vistas, porque claro, es que te estás metiendo en mi terreno, intrusismo profesional, y no me gusta esto, entonces vamos a apartar porque tú eres un poco chapucero, no tienes todo el conocimiento que yo tengo, y cuidadito en qué terreno te estás metiendo. Y entonces empiezan a salir ese concepto de hechiceras, y que digo hechicera, estoy hablando en femenino, pero incorporamos el masculino también. Aquí no hay
porque siempre ha habido sacerdotes y sacerdotisas, siempre ha habido chamanes y chamanas, y siempre ha habido hombres y mujeres medicina, y etcétera, etcétera. Es decir, el contacto con los espíritus no estaba vinculado a un sexo, ni era quien tuviera la facultad y a quien los espíritus escogían. No eras tú el que decía yo quiero, no, a ti te escogían. Entonces ha ido cambiando mucho, y Marta es una druida, pero no es la druida de los celtas, de los pueblos celtas. Ella vive en un siglo donde no se monta a caballo, donde tiene redes sociales, donde hay un montón, es decir, y aunque siga el druidismo, su interpretación del druidismo posiblemente no tenga nada que ver con lo que tenían sus ancestros y sus antecesores. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas cosas entre medio y ha habido mezclas de culturas y demás, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que constantemente nos estamos reinventando, y con la brujería pasa lo mismo. De ese grupo de gente que tenía contacto con los dioses y que tenía contacto con los espíritus y que tenía contacto con la tierra, de pronto pues hay un cataclismo, porque realmente para mí es casi como una bomba atómica que ocurre en casi toda Europa, que es la caída del Imperio Romano y ese periodo totalmente de oscurantismo donde nos olvidamos de todo, y todo lo que es la época en la que empieza el cristianismo y la Inquisición. Y ahí es donde aparece el concepto de bruja que hoy tenemos. Hoy tú le dices a alguien, píntame una bruja, y lo primero que te pinta es una señora vieja con una nariz enorme, llena de verrugas, con un gorro puntiagudo montado en una escoba. Ese concepto nace en la Edad Media. Es el momento en el que se margina a un grupo de gente porque no interesa, porque es gente que no entra en el redil, porque es gente que no es sumisa, porque es gente que tiene conocimientos y tiene saber, y es esa gente rara que no encaja. Por tanto, hay que hacerlo. Es muy curioso porque hay dos antropólogos, el nombre de uno no lo recuerdo, así que lo voy a buscar por ahí. Aquí lo tengo. No sé. Sí. Uno es Julio Caro Baroja, que es muy curioso, es un antropólogo que hace un estudio sobre la brujería, y él lo ve más desde el punto de vista antropológico de esas sociedades antiguas. Él diferencia entre bruja y hechicera, hace una diferenciación. Es muy curioso cómo hace sus clasificaciones, pero él no entra en ese concepto de brujería medieval, de adoradora del diablo, sino de pues una mujer que la bruja es más de campo, la hechicera más de ciudad, más hace pociones, fórmulas, pero no entra a definirla como adoradora del diablo, sino como alguien que tiene otra cultura. Pero es muy curioso que otro antropólogo que está por aquí, que es Carmelo Lisón Tolasa, también hace sus estudios de antropología, también paralelo a la misma época, y para él las brujas y las hechiceras no coincide con Caro Baroja en esa diferenciación de ciudad y de pueblo, de aldea, sino que una es la que tiene tratos con el diablo y la otra es, digamos que ya es como delegada del diablo. Una elige y la otra, bueno, pues de vez en cuando pacta con el diablo para conseguir sus pociones y demás, y la otra ya directamente entra en el culto al diablo. Y dices, vale, bien, esa es su definición. Pero claro, también hay que ver cuál es la carga social de esa persona y cuáles son sus propias creencias y a dónde le lleva. Porque yo no veo una bruja adorando al diablo. Posiblemente yo vea una bruja adorando a Cernunos o alguno de los representantes del dios Astado, sea Pan, sea... Porque mi cultura y porque mi información va más allá, y lo he intentado buscar y decir, no, esto no tiene nada que ver, si es que esta gente no seguía el cristianismo, por tanto no podía estar adorando a una entidad de la que no creen y de la que no participan. Entonces, es verdad que cada vez que nos enfrentamos a estos términos tenemos una gran dificultad a la hora de intentar buscar de dónde vienen,
porque en los libros depende mucho del enfoque de la persona y de la cultura y de su propia creencia. Es que la creencia nos marca muchísimo en nuestro concepto de la historia. Nosotros tenemos un concepto de la historia como si la historia fuera una verdad absoluta y lineal, inamovible, porque está en los libros, pero al fin y al cabo la historia es una interpretación o una reinterpretación de una serie de hechos y una serie de sucesos que a veces ni siquiera han ocurrido, simplemente es un mito, una idea, una leyenda, y ahí es donde nos perdemos. De toda la historia que nos han contado, ¿cuál es la verdad? Yo no la sé, yo intento investigar, yo intento buscar, yo intento mirar, yo voy buscando en las historias, y lo que me he dado cuenta que cuando investigo las religiones, por ejemplo, cuando investigo una diosa, cuando busco su origen, lo más curioso de todo es que lo que me doy cuenta es que la evolución que va teniendo en el tiempo no me habla tanto de la diosa, sino cómo nosotros la hemos ido viendo a lo largo de la historia, cómo nosotros vamos viendo a lo largo de la historia cada cosa, cada circunstancia, y quiénes hemos cambiado, porque para mí la diosa no ha cambiado, la diosa es intemporal. Puede tener muchos rostros, puede tener muchas facetas, me puede mostrar uno u otro, igual que el Dios también me puede mostrar un rostro, una faceta, pero ellos no han cambiado a lo largo del tiempo. Lo que ha cambiado es mi visión, o por lo menos nuestra visión social, porque a veces nuestra visión particular no coincide con la visión social. Y ahí es donde para mí es importante decir, cuando yo me voy a enfrentar a intentar comprender, por ejemplo, mi tradición, que en este caso es Greencraft, y su origen, y cuando intento, a veces esos intentos por validar lo que yo estoy haciendo, buscar un enlace antiquísimo con los chamanes de no sé dónde o con no sé qué, y dices, ¿realmente yo necesito eso para validarme? ¿O acepto qué es lo que soy en este momento y que lo que yo hago tiene validez para mí? Ya para los demás, cada uno que juzgue lo que crea, pero si tiene validez para mí, es válido para mí, yo no tengo que justificar con la historia. La historia tiene que estar para enseñarme o para mostrarme cómo ha ido evolucionando, pero ni yo soy mi abuela, ni yo soy mi madre, ni seré mi hija. Mi hija será la siguiente generación, y su concepto de brujería y su concepto, sus prácticas, posiblemente difieran mucho de las mías, porque sus circunstancias, sus necesidades cambiarán. Y bueno, pues un poco mi idea es eso, es decir, plantear esa idea de la continuidad está muy bien, pero que sepamos que en toda la historia ha habido cortes, ha habido rupturas, ha habido cambios. En cambio, como todos tenemos algo en común, que es el ser humano y las necesidades básicas del ser humano, de sentirse seguro, sentirse protegido, de tener ciertas certezas, de conocer, de la búsqueda de la felicidad, de satisfacer las relaciones sociales, que es lo que necesitamos, al fin y al cabo siempre encontramos las mismas soluciones o soluciones muy parecidas. Y contamos con herramientas muy similares, es decir, a veces creemos que hemos encontrado una herramienta y decimos, wow, esto es novedoso, esto es plan, y dices, pues es que hace 200 años también lo hacían, y hace 2000 lo hacían también, no he inventado nada, simplemente he adaptado o he encontrado una técnica que a mí me funciona y a mí me vale, pero posiblemente haya muchísima gente que le pase lo mismo. Y para concluir, es muy curioso, porque yo cuando empecé en todo este mundo, prácticamente no había libros ni de paganismo, ni había sitios de poder, no había nada. Pero yo sabía que tenía una relación y me sentía que tenía un vínculo muy importante con las plantas, con la luna, el viento, el mar, a mí me llamaba, y yo me inventé una religión. Era mía, exclusiva, y yo hacía mis ritos y hacía mis cosas, pues un poco en lo que había leído de los libros de historia. Yo tenía mis diosas, mi tal, y era tal, y cuando por fin, pues buscando y buscando, cayó un libro y empecé a leer
y fue como, cielos, hay más gente que piensa como yo, y encima le han puesto nombre a esto, se llama Wicca. Fue un poco el shock de decir, no he inventado nada, simplemente me he retomado pues a esta parte ancestral en la que todos resonamos, en ese inconsciente colectivo en el cual quizás yo he bebido de esas fuentes y ha habido gente que ha bebido más de esas fuentes y lo ha contado de una manera similar a la mía. Habrá otros que beben de la fuente y desde su perspectiva, su cultura, lo cuenta de otra manera, pero al fin y al cabo estamos buscando exactamente lo mismo, intentamos buscar los mismos fines, lo hacemos de una manera bastante similar y intentamos buscar y sacar punta en esas pequeñas matices de diferencia sin fijarnos en lo más importante, y es que compartimos un genoma que nos hace que tengamos los mismos problemas y busquemos las mismas soluciones. Y a veces encontramos un sistema más práctico para unos porque tienen una serie de habilidades y otras veces encontramos otros sistemas más prácticos para otra. Pero al fin y al cabo no estamos inventando nada, y si tenéis el morbo de ver que no ha cambiado nada en 5.000 y ya no digamos 10.000 años, iros a leer un libro muy interesante, os lo recomiendo, aparte es muy divertido, que es La historia comienza en Sumer. Es verdaderamente divertido porque veréis que siguen repitiéndose los mismos patrones, los mismos problemas de los padres con los hijos, de los hijos con la escuela, es que es prácticamente lo mismo, y dices, te identificas, ¿no? Y dices, creo que no hemos cambiado tanto y por tanto tampoco ha cambiado mucho. Y intentar buscar la brujería hoy nos lleva a replantearnos también la brujería. Entonces, quizás es interesante indagar en esos términos, a qué llamamos qué, porque hay a veces que la gente entre brujería, magia, no sé qué, no distingue, es muy difícil. Hay a veces que son conceptos tan próximos y tan imbricados unos con otros. Entre magia y brujería hay diferencia entre un mago y un brujo, hay diferencia entre un chamán y un brujo, hay diferencia entre un druida y un... A veces simplemente son formas de etiquetarnos de alguna manera para intentar explicar a los demás lo que hacemos. Pero al fin y al cabo todos estamos, yo creo que en el mismo camino, en la misma búsqueda, y lo que os animo es a que busquéis por vosotros mismos vuestras propias respuestas. Y hemos terminado. Si no tenéis preguntas... Si queréis hacerle preguntas a Gaia, os paso el micro, voy para allá. Cris. Como curiosidad sana, ¿cuál fue el primer libro de Wicca que encontraste y dijiste, es lo que hago yo? ¿Cuál fue? Pues realmente fueron dos. Empecé a leer uno, no recuerdo cuál, pero era Magia Verdadera de Amber K y... ¿cómo era el título de la otra? Magia de la Tierra. Eran dos títulos muy muy similares y la verdad es que fueron dos libros para mí que me abrieron las puertas. No iba buscando eso, curiosamente, yo iba buscando un libro de magia natural y me encontré por el camino y fue cuando dije, ¡wow! Estos son los mejores. Sí, son los mejores, son sorpresa, ¿no? De estos que dices... Los que te encuentran a ti, exacto. Efectivamente, te encuentran a ti más que tú encontrarles a ellos, pero fue el que abrió un poco las puertas a indagar a indagar lo que es el mundo de la brujería, ¿no? Pero yo creo que hay libros que luego te llegan al alma, ¿no? Y yo recuerdo que además los leí, me parecieron muy interesantes, pero los dejé aparcaditos. Yo iba muy enfilada porque mi tema era la magia natural y todo lo que tenía que ver con la magia de cocina y esas cosas más sencillas, pero de vez en cuando te iban pinchando hasta que al final cae de lleno la marmita. ¿Alguna pregunta más?
¿Autor del libro que has dicho, la historia que dices? Se llama Samuel, Samuel exactamente. Noah Kramer. Exactamente. ¿No? Noah Kramer. Es francamente divertido. Además está, aparte de que él es un sumeriólogo impresionante, y luego tiene un libro muy, muy hermoso sobre Inanna y el mito de Inanna, que es para comértelo, pero es que son textos que están francamente bien traducidos, están cuidados con un esmero y con un respeto de la cultura sumeria, con lo cual tampoco es vista desde, o por lo menos yo creo que él intenta ser muy pulcro en transmitir lo que los sumerios pensaban de ellos, no de cómo nosotros vemos a los sumerios, que esa también es otro tema muy importante. Una cosa es cómo eran los pueblos, y otra cosa cómo yo proyecto mi imagen sobre esos pueblos o lo que yo pienso sobre esos pueblos. Y a veces no hay verdades absolutas en el sentido de ni son lo que me cuentan, ni son lo que yo pongo, porque muchas veces nos pasa que con estas culturas antiguas muy románticas somos todos, oh, qué maravillosos eran, qué buenos, que fíjate, es que tenían un montón de libertades y tenían un montón de cosas que no tenemos, y hacemos esas añoranzas y realmente lo que estoy es proyectando mis deseos, no como eran. Tenían los mismos problemas, tenían las mismas situaciones y no eran culturas idílicas. Son la base de la nuestra, a la que hemos llegado, pero no tenían todas las soluciones, y creo que las soluciones las tenemos cada uno individualmente y tenemos que ir proyectándolas. Yo quería preguntar, ¿hubo cacerías de brujas fuera de Europa en el siglo XVII? ¿Fuera de Europa? En el siglo XVII. Mira, no estaba en el siglo XVII, con lo cual no te puedo decir. Yo te puedo decir lo que ponen en los libros. En el siglo XVII yo creo que donde se centró la cacería de brujas principalmente era en Europa. Pero no hubo en Asia o en América. Es que en aquella época yo creo que el concepto de bruja era muy europeo. En Asia ellos tenían otra religión y otros pensamientos y otro planteamiento, y no existía la bruja. Vamos a ver, siempre ha habido el chivo expiatorio, siempre ha habido aquel que paga las culpas de que las cosas en la sociedad no van bien. Y me da lo mismo, llámalo bruja, llámalo como quieras, y siempre ha habido aquel que ha pagado el pato de alguna manera por las cosas que no funcionan en la sociedad. Yo creo que en nuestra sociedad y nuestra cultura humana tendemos a no responsabilizarnos de nuestras acciones y de nuestras situaciones, incluso de nuestros propios malestares, y tendemos a culpar fuera, y tenemos tendencia a ha habido una mala cosecha, y en lugar de decir, bueno, pues a lo mejor no planta en una buena época, o el clima, a veces las cosas son así, es mucho más fácil llegar y ponerle el decir, bueno, es que ha habido alguien que ha venido y me ha echado el ojo y me ha maldecido. No, disculpa, ¿por qué no analizas el por qué no has tenido este año una buena cosecha? ¿Qué es lo que no ha estado funcionando? ¿Qué es lo que tú has podido hacer? Pero es más fácil, y entonces ir en contra de esa persona. Pero caza de brujas, siempre las ha habido en todos los pueblos, siempre ha habido alguien al que echarle las culpas, ese que no encaja en el sistema, ese que no hace las cosas como tiene que hacerlas. No lo podemos llamar caza de brujas, pero lo que es el concepto de caza de brujas o la cacería de brujas, y está claro que se dio en Europa con la Inquisición y fue una masacre total. En América hubo caza de brujas entre comillas, pero era muy diferente, era otra sociedad, era otra cultura y tenían otros problemas. Pero como lo que consideramos la caza de brujas, la que hubo en el medievo, toda esa época del siglo, yo creo que no ha habido en los países. Tenían otros problemas, tenían otras situaciones y posiblemente lo llamaban de otra manera. Una de las cosas que he querido transmitir es decir, el concepto de bruja o de brujería es muy europeo. En otras culturas no hablamos de la palabra bruja, hablamos de chamanes, hablamos de druidas, hablamos de hombres medicina, mujeres de medicina, sacerdotes, sacerdotisas. El concepto de bruja nace en la Edad Media y nace a través de la Inquisición. Ese es el concepto de bruja que hoy tenemos, lo tenemos, es un concepto de la Edad Media, y
la imagen que reflejaba la Inquisición sobre una serie de prácticas que a veces no tenían nada que ver ni con la religión. De hecho, la brujería se la consideraba un hereje porque había renunciado a Dios y apóstata por lo mismo. Es decir, muchas veces en los procesos inquisitoriales no se habla de brujería como tal, sino como herejía y apostasía. Con lo cual, la brujería o el concepto de brujería que tenemos tiene que ver a través de la visión de la religión y de la religión católica. Y del Sacro Imperio. Y del Sacro Imperio Germano, efectivamente. Es decir, es su visión de esas otras culturas que no encajan en su sistema. Y todas esas personas... Una manera de controlar la población. Efectivamente, y de controlar el conocimiento, te lo quitas del medio, todas esas personas que tienen un conocimiento diferente del que tú quieres proyectar y del que tú no tienes control, pues la mejor manera de quitarlas del medio es acusarlas. Y además hay que poner algo que es muy horroroso y muy... Fíjate que atenta contra lo que nosotros hacemos. Hay un caso muy interesante en esto de la historia, de cómo las guerras psicológicas, medio segundito, se dan. Por ejemplo, Julio César acusa a los celtas de hacer sacrificios humanos. Lo que no cuenta es que ellos, cuando llevaban a los prisioneros al templo de Marte, también los sacrificaban. Y los sueños del circo. Es decir, que es que cada uno cuenta la historia según le va. Muchas gracias, Gaia. Un aplauso, por favor.